Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Mariel Danán. Soy tarotista, soy sacerdotisa Wicca, pero hoy les voy a hablar en mi rol de maestra de historia. Algo que me causa mucho conflicto durante muchos años, que me ha estado haciendo mucho ruido y por lo cual decidí hacer esta presentación, es pues nos parece natural, pero en realidad es extraña la vinculación que hacen de las brujas con el diablo. ¿Qué es la figura del diablo? ¿Por qué se relaciona con ellas? ¿Cómo lo ha ido definiendo la iglesia a lo largo de la historia? Durante muchos años, 16 para ser exacta, fui docente en historia en una institución privada muy importante. Entonces me di a la tarea de, con mis recursos como docente en historia, hacer esta investigación que les quiero compartir. Esta ponencia se llama Verdades históricas sobre el diablo cristiano. Y bueno, mi nombre mogol es Marta Soledad de Olivares. Soy licenciada en Artes Visuales con especialidad en museología, museografía y gestión de museos. Y por muchos años, como ya les dije, fui catedrática en historia y mitología. Me especialicé en historia de las religiones durante muchos años, tanto a nivel medio como superior. Era la encargada de las historias. Y bueno, ¿cuáles son los puntos que voy a exponer aquí? Vamos a hacer la definición de Satán. Vamos a presentar documentos eclesiásticos que construyen al icono del diablo. Vamos a ver cómo se va construyendo la imagen del diablo en el arte. También un punto donde se vincula la imagen diabólica a los dioses paganos. Cómo se construye o de dónde viene la famosa demonología. ¿Cuál es el mito de la brujería satánica? Que se conoce realmente como brujería histórica y no existió, lo que conocemos en la Inquisición. Bueno, ¿cuál sería mi conclusión? Y también les voy a compartir una bibliografía. Aquí tenemos a Baphomet. Se ha señalado con razón que el Satanás de la imaginación de tiempos posteriores se halla ausente en la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento enseña que Dios es todopoderoso sin igual, que el pecado nace del interior de la mente humana. Nunca hay una indicación de una batalla entre ángeles ni de ángeles que caen al cielo del cielo a la tierra. Esto es un fragmento del libro que se llama El verdadero diablo, una exploración bíblica de Duncan Hester en el capítulo 1, página 8. Esta es nuestra primera referencia. Entonces, no hay en sí realmente, está el libro de Enoch, que posteriormente se consideró apócrifo. El libro de Enoch pertenece a la primera estructura bíblica, pertenecía a la Iglesia Cristiana de Etiopía, que fue la primera, vamos a decir, o una de las primeras iglesias cristianas constituidas, y posteriormente, ya cuando se hizo la adaptación en la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y que fue, digamos, la primera iglesia protestante dentro del cristianismo original, que el cristianismo purista, vamos a decirlo así, en realidad es el que está constituido por la iglesia ortodoxa griega. La primera separación que tiene la iglesia cristiana es la católica, apostólica y romana por una cuestión de traducción bíblica, pero bueno, no vamos a hablar de eso en esta ocasión, sino cómo se fue generando la estructura o la idea del diablo en la cultura popular, pero básicamente en la mente occidental, nutrido precisamente por el pensamiento cristiano. Muy bien, vamos a ver qué elementos construyen la imagen del diablo o vamos a ver los documentos eclesiásticos donde se menciona. Antes de eso, vamos a proponer la definición de Satán, que significa adversario. Los satanes son los adversarios, no necesariamente este personaje. Y demonio significa calumniador. Esas son las definiciones originales. Entonces nos habla de un personaje, un antagonista, un enemigo, un adversario que también es calumniador o mentiroso. Se perfila como un hijo de Dios
que en la corte celestial tenía como misión, es decir, que tenía un encargo por el Dios bíblico y él tenía que informar a Yahvé de las acciones humanas. Su exceso de celo le llevaría a someter a los hombres a distintas pruebas para demostrar su fidelidad a Dios. Y ahí tenemos otra cita que ampliaremos más adelante. Entonces, ¿en qué documentos eclesiásticos aparece el concepto del diablo o de Satán? O cómo estos conceptos diferentes como son Satán y demonios se van como poniendo en el mismo paquete a lo largo de la historia. Tenemos primero en el Concilio de Toledo, en el año 447, donde se define a Satán como un ser grande y negro, con cuernos y garras, olor a azufre, orejas de asno y gran falo. Y nos recuerda mucho la imagen de Hellboy. Después, para el año 787, en el Segundo Concilio de Nicea, se reconoce en Ángeles y Demonios como un cuerpo sutil de los elementos aire y fuego. Es decir, que el Concilio de Nicea decretó o puso oficialmente en un documento que tanto los ángeles como los demonios eran cuerpos sutiles exclusivamente de aire y de fuego. Y es donde se va como conectando un poquito esta construcción cultural del el infierno con el fuego y como siempre nos lo han planteado. Más adelante, en el 1215, en el Concilio de Letrán, se dice o se define, se establece en el texto que los ángeles son buenos o también pueden ser malos y que son espirituales sin una materia corpórea. Es decir, que tanto los ángeles buenos o malos, vamos a decir ángeles o demonios, ¿no? Como es esta dualidad, son entes que no tienen un cuerpo físico, ¿no? Como luego dicen, es que el demonio me tentó, el demonio me obligó, porque le damos ya como que una personación a estos seres. Para mí es el único ser mítico en el que no creo. Muy bien. Otros documentos más adelante tenemos el Concilio de Constanza, perdón, hacia 1415. Es un documento que avala la quema de 18 personas por herejía, de las cuales 4 eran mujeres. Solamente 4 eran mujeres. Esta es la primera constancia o evidencia donde tenemos este ejercicio que posteriormente se practicó durante la Inquisición. Fueron condenados por leer libros prohibidos que estaban desaprobados por la Iglesia Católica. Y recordemos, voy a hacer un pequeño paréntesis, que antes de Constantino, el emperador perseguía a los cristianos. Ahorita se me olvidó el nombre del emperador. No me acuerdo si era Diocleciano o estoy equivocada, pero había estas persecuciones y lo que se dice de los satánicos lo dijeron los romanos antes de los cristianos. Por ejemplo, el hecho de la consagración del cuerpo y la sangre de Jesús, cuando había desapariciones de niños en el Imperio Romano, culpaban a los cristianos de sus rituales porque decían que el cuerpo y la sangre de Jesús eran sacrificios de niños. Entonces, toda esta historia que hemos conocido en el siglo XX de los famosos rituales satánicos con sacrificios humanos, en realidad no hay una evidencia que conste del ejercicio real. Vamos a ver más adelante hasta cuándo surge el satanismo per se como tal. Luego tenemos en el Concilio de Trento, donde se define que el diablo es el señor de este mundo, pero no como Dios. Dios y el diablo no se hallan uno frente al otro en el mismo plano. También se dice que el diablo es una criatura divina y por consiguiente depende de Dios, que es también el señor de este señor. Es decir, el Concilio de Trento nos reafirma que este personaje del diablo está al servicio de Dios para ponerle pruebas al ser humano. ¿Sí? Aquí no lo reafirma. A lo largo de las historias y de las diferentes percepciones que tenemos de este personaje, se han ido asociando a ciertos animales previos a su definición artística que vemos a partir del siglo XII.
Entre ellos la serpiente en el Génesis, que también ahí hay quien dice que es Lilith, que no necesariamente es Satán, el león, el dragón, el perro negro, el sapo, el gato negro y por supuesto el famoso macho cabrío que pues haría inmortal Francisco de Goya en su pintura del Aquelarre. Luego tenemos ay, que en el arte del siglo XI se culmina un proceso que inició en el siglo IX, es decir, durante estos 200 años en el que la representación del diablo se concibe a partir de una forma humana distorsionada asociada con la deformidad y la bestialidad. Con el Apocalipsis como tema central del románico, se comienza la representación de figuras infernales deformadas que se perfeccionan en el siglo XXI, construyendo la imagen oficial del diablo cristiano. Voy a irme a hacer primero la definición de qué era lo que se pensaba en el románico. Entre el siglo IX y el XI, más bien en el siglo X, más puntualmente, cuando iba a llegar la humanidad occidental al año 1000, pensaron que se iba a acabar el mundo y que ya iban a ser los tiempos finales descritos en el Apocalipsis. Entonces pensaban que iba a ser el día del juicio final, que se iba a acabar el mundo y que el infierno nos iba a alcanzar a todos. Sí, eso se pensaba hace 1000 años. Entonces, para acercar a las personas a la iglesia, a arrepentirse de sus pecados, empezaron a hacer las procesiones, las famosas peregrinaciones que ahora son tan comunes, las peregrinaciones, no sé, de la Virgen de Guadalupe o de otros conceptos. Y de ahí tenemos, y una de las formas para dramatizar esta cuestión del juicio final, del apocalipsis, pues tenemos a este personaje, ¿no? Del diablo durante el periodo del románico y se empiezan a diseñar, obviamente por orden del Papa, se empiezan a crear imágenes de infiernos, de demonios, con motivos infernales, pues había que crear drama y aterrorizar a las personas. Tenemos aquí una imagen, bueno, también muchos años fui maestra de historia del arte. Tenemos un detalle de la representación del infierno. Este es un tímpano occidental de Santa Fe, en Francia, en el segundo cuarto del siglo XII. Entonces ahí tenemos unos personajes ligeramente monstruosos. Por aquí se observa. Y vamos a ver cómo fue el proceso evolutivo de la imagen del diablo en la historia del arte occidental. Aquí tenemos a este gigantesco diablo azul de Giotto. Es un detalle de la obra del juicio final, donde vemos a este diablo eh, gigantesco, desproporcionado y comiendo seres humanos. Esto con el afán de causar terror, ¿sí? Recordemos que este tipo de escenas eran principalmente encargadas por la iglesia para impactar, ¿sí? Anteriormente, pues el arte era un medio de comunicación o era también un medio de educación donde gráficamente se mostraban las ideas a las personas. Recordemos que también estábamos en la época del oscurantismo donde pues no cualquiera podía tener acceso a poder leer. Entonces era mucho más fácil mostrar imágenes. Y aunque en la actualidad podamos ver a este diablo azul, aunque se esté comiendo a la gente un poco caricaturesco, simpático, fue un proceso, como les digo, evolutivo, donde se fueron dando más detalles o más elementos a la definición estructural de la imagen de este personaje del diablo. Aquí tenemos otras imágenes. Algunos dioses y criaturas de la antigüedad tenían cuernos. Las deidades paganas son la competencia del dios cristiano, por lo tanto se convierten en demonios. Acá tenemos de este lado, ¿sí?, al dios Pan o Baco, según si es en Roma o en Grecia.
Y de este otro lado tenemos un fauno griego. Y aquí vemos, aquí está un angelito, un cupido, donde se toma también esta imagen. Y vemos a estos personajes con patas de cabra, con cuernos, barbados, con los genitales al aire. Y de ahí se va construyendo la figura que vamos conociendo actualmente del diablo. Anteriormente, cuando el cristianismo estaba tomando protagonismo en la Europa occidental y había múltiples prácticas de religiones paganas, como los celtas, como los nórdicos, el hecho de venerar a otros dioses, pues era un acto satánico, era, recordemos, el Satán es el adversario, es el enemigo, entonces estás adorando a otro dios, por lo tanto se convirtieron en demonios y no necesariamente nada más los conceptos europeos, también por ejemplo en Mesopotamia tenemos a Enlil o a Enki que los podemos encontrar si ustedes las VAL, incluso si ustedes los buscan en internet, pues van a encontrarlos seguramente como demonios, pero no porque hayan sido demonios en sí. Los dioses paganos toman esta categoría porque son desacreditados por la nueva religión cristiana. En ningún pasaje de la Biblia hebrea se dice que el diablo tenga cuernos, lo que indica claramente que se trata de una importación del paganismo. Y aquí vemos, bueno, unas esculturas bastante gráficas del periodo grecorromano. Aquí tenemos a la izquierda al dios pagano Cernunnos, que es el dios de la casa, la fertilidad y la naturaleza, el famoso dios astado, pero Cernunnos tiene una imagen mucho más amable que Baco o que el fauno, es más varonil, tiene que ver con la virilidad, tiene que ver con la abundancia, la cacería, y Cernunnos era un dios muy importante en la cultura celta. Es por eso, o de aquí viene la vinculación, donde relaciona la iglesia a las brujas con el diablo. ¿Por qué? Porque las sacerdotisas celtas que hacían rituales lunares, que hacían veneración a sus dioses, danzaban en el fuego, consagraban el agua, le dedicaban danzas a cernunos. Entonces, de ahí viene este concepto de que las brujas adoraban al diablo. Si eran sanadoras, si eran personas que sanaban con hierbas, que conocían las propiedades de las plantas, pues eran consideradas brujas, no porque lo fueran o porque estuvieran haciendo algún acto mágico o algún daño per se, como después se supuso durante la Inquisición. Entonces, las que todavía eran devotas del panteón celta, principalmente de Cernunnos, bueno, fueron vinculadas con la construcción del demonio cristiano hacia el dios Cernunnos. Y aquí abajo tenemos una representación de un diablo románico, de este periodo del arte que les digo que era cuando la gente pensaba que se iba a acabar el mundo y que iba a llegar el apocalipsis. Lo vemos, aunque tiene los dientes afilados, a mí siempre me ha dado la idea que parece como un niño disfrazado. Lo vemos, es el diablo negro, empieza el diablo negro, el diablo azul y vamos teniendo diferentes etapas. Se ve muy tranquilo este diablito, nada más con los dientes afilados, hasta simpático, ¿no? Como el diablo azul de Giotto, que también tiene este toque como medio de caricatura. Entonces se van dando cuenta los papás que pues estos diablitos pues no daban tanto miedo. Entonces se continúa la evolución de la imagen de la construcción cultural del diablo. Acá tenemos un detalle de este cuadro del Bosco entre 1450 y 1516. El Bosco no fechó sus cuadros, pero sus principales temáticas son el infierno, el pecado, los excesos, los placeres. Y aquí tenemos un close-up de un personaje que es como un pequeño demonio. Vemos las bocas de las entradas al infierno, vemos la depravación, vemos los vicios, vemos todas esas eh, cuestiones humanas que satanizaba o que eh, castigaba la Iglesia Católica del momento.
¿Qué es la demonología? La demonología va a surgir en la Edad Media, entre los siglos XI y XVI. Es creada por los monjes para la investigación de los fenómenos denominados diabólicos. Los monjes, ya dijimos que durante el oscurantismo, pues las personas, la Europa analfabeta, donde el saber leer y escribir no era accesible a toda la población, pero las personas que querían aprender a leer, estudiar, tenían que entrar al seminario, tenían que volverse religiosos y pasaban 40 años. Estamos hablando de los tiempos donde los libros se escribían a mano, se copiaban a mano. Un monje podía pasar 40 años copiando un libro, ¿sí? Entonces estaban los monjes encerrados en los monasterios y empezaron a generar toda esta literatura de lo que conocemos como demonología. Empezaron a hacer sus clasificaciones de las cortes demoníacas, de los principados, de los nombres de los demonios, de las cortes de Lucifer y todo lo que conocemos culturalmente ha sido escrito y desarrollado por monjes católicos. Uno de los documentos es este texto que se llama el Code Gigax, también está el Code Rex, este es del siglo XIII, ¿sí? Y estos dibujos pues también eran hechos por los mismos monjes, que también vemos un personaje como muy simpático, muy chistoso. Entonces, todas estas creaciones de las imágenes del concepto del diablo o fueron dictadas por los papas, por las autoridades eclesiásticas, o bien fueron inspiración de los monjes en su monasterio. No hay un hilo negro, no hay, aquí todavía no existe el satanismo, como no lo han hecho creer o como no lo han vendido culturalmente. La demonología es el estudio científico razonado de la existencia y naturaleza de los demonios, complementado de la teología y la teodicea, la demostración racional de la existencia de Dios. Es decir, para yo poder decir que soy buena, necesito un antagonista, necesito alguien que sea malo. Entonces, la demonología y el concepto y el desarrollo del diablo es un antagonismo perfecto para poder vender la salvación del alma, para poder decirte que eres pecador, para poder señalarte tus defectos, tus errores, porque necesito, para que haya blanco, necesito que haya negro. Entonces, para que pueda haber un contraste. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Bueno, pues todas estas enfermedades que nos venden con el tipo de alimentación, con lo que introducimos a nuestro cuerpo para después vendernos las farmacéuticas, la medicina o la solución. La demografía estudia la historia y descripción de todo lo relacionado a los demonios y bueno, eso también se lo debemos a los monjes católicos. Ya me adelanté. Bien. Tenemos, habíamos hablado de asesinatos, donde había 18 personas, entre las cuales 4 eran mujeres, y de ahí se toma este punto de partida para lo que va a ser la Santa Inquisición entre el 1478 hasta el siglo XX, más o menos hasta 1950, ¿sí? Y también un dato que no mencioné es que cuando se perseguía a los cristianos en el Imperio Romano, también eran mandados a la hoguera, así como hicieron ellas con las supuestas brujas. Las brujas paganas, que ya dijimos que no eran propiamente brujas, pero sí paganas, veneraban a Cernunno y Aradia, la hija de Diana. Estas deidades no tenían absolutamente ninguna relación con el diablo de los cristianos. Ya dijimos que Cernunnos era el dios de la vegetación, de la fertilidad. Aradia es la diosa, hija de la diosa Diana, y ella va a ser la diosa de la magia, de la hechicería. La hechicería no necesariamente es algo malo, sino toda esta cuestión de aprovechar la herbolaria, la luna, todas estas cuestiones, vamos, la energía de la naturaleza. Entonces, esto no iba nada en contra de ningún otro dios porque no dimensionaban o no percibían, eh, o más bien no les molestaba y no interfería para nada el hecho de que otras personas tuvieran dioses distintos a los suyos.
El satanismo, siempre en la historia o durante la Inquisición, nos han hablado de la brujería satánica, de cómo se asocian las brujas al diablo, pero eso jamás existió. Los historiadores le llaman brujería histórica y todo era producto de la perversión mental de los inquisidores como Kremer, como el que escribió El martillo de las brujas, donde todo es, el texto es perturbador y no sé, nadie quería firmar la coautoría. Vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, era, incluso hay muchas notas y recomendaciones donde se recomienda que ese texto no vea la luz, pero Kremer muy inteligentemente se asocia con un profesor de la Universidad de Colonia. En aquel entonces, un maestro universitario era toda una autoridad y su palabra era ley. Y además que incluye en el prefacio una bula papal y la gente cree o asume que el Papa está avalando el martillo de las brujas y ahí es donde empieza la fiebre de la cacería de brujas. Pero bueno, tal vez en otra ocasión hablemos de Crema. Lo que sí les quiero decir es que el satanismo no va a existir hasta 1966, ya muy entrado el siglo XX, con Anton Sandor Lavey. Esto va a ser en California. El satanismo se va a originar con la Biblia satánica, es el fundador de la iglesia de Satán, y en realidad no se adora al diablo cristiano, más bien se toma como arquetipo, y de lo que se trata es de ejercer poder sobre sí mismo, exaltar el ego y el éxito. El satanismo de Anton LaVey tiene que ver con el yo me merezco todo, todo debe ser para mí, y para nada se anda metiendo con otras personas, para nada está buscando hacer daño. De hecho, si ustedes leen los 11 mandamientos de la iglesia de Satán, son como bastante congruentes y muestran bastante respeto, ¿sí? Pero no se trata, el satanismo no se trata de estar en paz, es más te vale que no me estorbes porque te voy a atropellar, ¿no? Entonces no se anda tentando el corazón o no busca violentar, a menos que seas un obstáculo en su camino, ¿sí? Pero no fomenta el odio, no fomenta la venganza, no fomenta lo que nos han hecho creer, la envidia, no, el satánico en realidad está concentrado totalmente en sí mismo y no puede perder el tiempo pensando en otras personas o en la vida de otras personas. Ni en la brujería pagana, neopagana o el satanismo de la Bey se rinde culto al diablo, ni se realizan sacrificios humanos, ni de ningún ser vivo. Hay religiones como las afrocubanas, donde sí se hace sacrificios de animales y tienen su estructura. No estamos hablando de religiones afrocubanas, pero es de los lugares donde sí hay una cuestión de sacrificios en la brujería pagana, porque muchos neopaganos o paganos, para mí realmente yo siento que a mí el concepto de pagano me queda demasiado grande. Yo creo que un pagano está en África, o en el Amazonas. Si estamos consumiendo tecnología, si somos citadinos, pues realmente yo me considero neopagana, no pagana porque no uso internet, luz eléctrica, tengo coche, entonces no creo, no me siento tan pagana, me queda muy grande el concepto, pero respeto a quien sí se sienta pagano. Entonces, el diablo cristiano no tiene absolutamente nada que ver ni con religiones paganas, neopaganas, wiccanas, brujería en sí, pues no es el objetivo, porque la brujería tiene más que ver con el conocimiento de la naturaleza y el aprovechamiento de su energía que con hacer daños, ¿no? ¿Qué concluyo de esta breve investigación? Para mí, el diablo existe solamente dentro del pensamiento cristiano. Yo siempre les digo, es la única criatura fantástica en la que yo no creo. Creo en muchas criaturas mágicas, pero en el diablo cristiano no creo. ¿Sí? Fue creado para justificar los errores humanos, acusado de ser tentador, para encontrar la redención dentro del mismo sistema religioso. El mal es relativo y solo existe en la mente humana. El mal no es algo que exista propiamente en la naturaleza. ¿Sí? Los animales son depredadores, pero no buscan dañar al otro. Si un animal necesita alimentarse,
pues lo va a hacer de otro animal, pero no va a buscar torturar, no va a buscar dejar en la orfandad a otros animales, ¿sí? Eso nada más tiene lugar en la mente humana o incluso eh, el animal no busca como poder, lo hacen por el sentido de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, entre una manada de perros, pero en sí no están buscando hacer el mal, ¿sí? Este es un concepto totalmente humano. Entonces, para concluir, el diablo, si analizamos toda esta construcción histórica, cultural, incluso artística, pues vemos que es una entidad ya propiamente construida a lo largo de la historia, de la cultura y del arte para tenerlo a quien culpar, para tener a quien decir, incluso para justificar. Si para el cristianismo que se siente absolutista y que descalifica otras formas de creencias, bueno, es una forma de ser peyorativo, el hecho de sin argumentos, sin elementos y sin pruebas decir que la brujería, el paganismo o el neopaganismo, o en mi caso la Wicca, tiene que ver con cuestiones demoníacas. No las tiene en absoluto. Y me di a la tarea de hacer esta pequeña investigación porque al decirte eres Wicca, eres bruja, automáticamente eres satánica y bueno, pues no somos satánicos, no tenemos nada que ver con el diablo cristiano, los wiccanos, al menos la gente de mi coven o los que yo conozco en México, no solamente en Nuevo León, también en otros estados, que son personas de excelente calidad, la mayoría son activistas o somos activistas, vemos por el bien común, vemos por el respeto a los animales, vemos por muchas cosas humanitarias, entonces, y no buscamos para nada el poder sobre otros. Les quiero compartir también mis fuentes de donde saqué esta investigación. Mi bibliografía son 5 textos. Es El verdadero diablo, una expresión bíblica de Duncan Hester. ¿Sí? Es un manual que encuentran en PDF en Internet. Tenemos también Historia del Diablo del siglo XII al siglo XX. ¿Sí? Este es del Fondo de Cultura Económica, Ángeles y Demonios, sus iconografías en el arte medieval. También los encuentran en PDF. Es un documento de la Universidad de Santiago de Compostela. Los Ángeles Escogidos y Malignos de Fred Dickinson. Y tenemos Historia de la Brujería de Robin Ramsay, editorial Tomo, editado en el 2010, y les platico un poco de la historia de este libro. En mis clases del Coven La Regia Gaya llevamos Historia de la Brujería precisamente para que entendiéramos cuál es la disociación de este personaje con la práctica brujeril y batallamos mucho para encontrarlo. Hubo un tiempo en que escaseó, posiblemente ahorita se pueda encontrar directamente en la editorial. Entonces son documentos que si alguien tiene dudas sobre la historia que le contaron o sobre la vinculación entre el diablo y la brujería, bueno, son documentos bastante bien establecidos donde podemos encontrar fuentes confiables, académicas, para poder esclarecer estas dudas. Y bueno, yo soy Mariel Danán, voy a estar subiendo contenido a este canal de YouTube para que me sigan.